Buenas noches a todos. Continuando con el capítulo de columna de revisiones de temas de la parte académica de nuestra residencia, vamos a hablar el día de hoy sobre la anatomía de la columna lumbosacra, que corresponde pues al tercer segmento, de acuerdo a lo que venimos viendo. Ya vimos la parte cervical, la parte torácica. En esta charla vamos a tratar de hacerla lo más esquemática posible. Entonces, vamos a estar viendo bastantes imágenes y vamos a estar repasando cada uno de los pormenores anatómicos de este grupo de vértebras, de la columna lumbar y de la columna sacra, como tal. Entonces, vemos que la columna lumbar corresponde al grupo de vértebras de cinco vértebras, por lo general, que están ubicadas en la región lumbar de la columna vertebral. Estas se enumeran en el sentido caudal, cefálico a caudal, con los números de 1 a 5. La literatura ha establecido que de las vértebras L1 y L2, por ejemplo, los cuerpos vertebrales van a ser más altos en sentido posterior, mientras que los cuerpos vertebrales de L4 y L5 van a ser más altos en sentido anterior, por lo que la curvatura fisiológica de la columna lumbar, que va a ser una lordosis, va a estar principalmente regulada por sus niveles más bajos, de L3 a L5. Vamos a ver más adelante la angulación que esto infiere. Aquí pues vemos de manera general las diferentes componentes de las vértebras, pero vamos a explicarlo más a profundidad cada uno de ellos a continuación. Entonces, vamos a empezar con la descripción de una vértebra lumbar típica. Entonces, vamos a comparar pues la representación esquemática con su allegado en la realidad. Vemos de la parte derecha va a estar compuesta principalmente por un cuerpo vertebral, que va a ser de forma cilíndrica, más achatada en el centro y más ancha hacia los platillos articulares, que van a ser superior e inferior. Va a estar conectada a través de unos pedículos con el componente óseo posterior o el arco que vamos a describir más adelante también. Vamos a encontrar unos apófisis transversas, unas apófisis espinosas, que en este caso van a ser mucho más cortas y más anchas que las equivalentes en la columna dorsal y que pues las últimas vértebras de la columna cervical. Y vemos en esta parte también las apófisis articulares, que son pues la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior, y en este caso pues alcanzamos a ver también la faceta articular inferior, que la vemos también acá en su parte anatómica real. Entonces, teniendo una vista anterior, vamos a ver más fácilmente pues el componente que representa el cuerpo vertebral, las apófisis transversas y las facetas articulares inferiores. Esta es una vista posterior que ya nos muestra más componentes del arco posterior, que va a estar dada pues las apófisis articulares superiores, las apófisis articulares inferiores. Vamos a ver en este caso el componente que nos faltaba por describir, que es la lámina, que va a ir desde la base de los apófisis transversas hasta las apófisis espinosas. También se van a destacar en las vértebras lumbares las apófisis mamilares, que van a estar en relación con las facetas articulares superiores y pues estas son las principales características de la vista posterior. En una vista superior pues vamos a tener los mismos componentes orientados pues de esta manera. Vamos a ver que el cuerpo vertebral, si lo vemos acá en una vista anterior, pues va a tener un aspecto de cilindro uniforme, pero visto desde una vista superior va a estar claramente diferenciado en dos componentes. Un centro que va a ser conformado por hueso esponjoso y un anillo posterior o una cortical un anillo periférico, perdón, una cortical que va a ser un hueso más compacto. Esto va a ser importante para la distribución de las cargas, ya que vamos a ver más adelante cómo esta porosidad, esta característica de hueso esponjoso va a permitir que el cuerpo vertebral tenga menos tendencia a la fractura cuando se aplican sobre él cargas axiales o cargas de cizalla. Asimismo, se ha descrito en la literatura que aproximadamente el 90% de las cargas axiales son ayudadas a distribuir o soportadas por este núcleo de hueso esponjoso y el componente de la cortical.
representa aproximadamente el 10% del soporte de la carga axial que infiere sobre la columna lumbar. Esta es la vista inferior y pues vemos también de la misma manera la parte del cuerpo vertebral, los pedículos y el arco posterior. Entonces, este era lo que les comentaba. Hablando del cuerpo vertebral específicamente, vemos que si este se tratara solamente de una cortical, pues simplemente al aplicar sobre él una carga axial, este pues cedería y se fracturaría con facilidad. Si añadimos a esta cortical externa unas barras o trabéculas verticales, estas van a soportar un poco más la carga axial, pero van a tender a doblarse cuando esta carga sea de cizalla. Y si añadimos las trabéculas horizontales, pues las cargas van a estar mejor distribuidas, ya que la carga axial se va a ver también diferida a través de las trabéculas horizontales. Y esto es lo que evidenciamos en esta fotografía que observamos a la derecha, que corresponde a las trabéculas verticales y a las trabéculas horizontales de un segmento del cuerpo vertebral. Así, de esta manera, pues vamos a ver esta representación esquemática de lo que es el cuerpo vertebral con sus trabéculas vertebrales y horizontales. Y en este caso, pues en un corte sagital medial, va a haber también trabéculas que llegan hasta las apófisis espinosas. Existen también procesos trabeculares que van desde los apófisis articulares superior e inferior y que también llegan a los platillos articulares en la parte pues, superior correspondiente a la apófisis articular inferior para dar más sostén a la estructura de la vértebra. Este pues, es un corte axial donde también evidenciaríamos los trayectos, los fascículos trabeculados que van desde los procesos o las apófisis transversas hasta diferentes segmentos del cuerpo vertebral y que ayudan a dar estabilidad a la vértebra. Entonces, pasamos a hablar ahora de las articulaciones. En la columna lumbar existen tres articulaciones entre una vértebra y la siguiente, que son las articulaciones entre el cuerpo vertebral y las articulaciones de los procesos articulares o de las apófisis articulares. Estas van a estar caracterizadas por la presencia de cartílago. En la unión intercorporal va a haber el disco intervertebral y en la articulación sigapofisiaria, que así se denomina a la que se da entre las apófisis articulares superior e inferior, va a estar las carillas articulares. Entonces vamos a pasar a describir más a profundidad cada una de ellas. En primer lugar, vamos a hablar sobre la articulación intercorporal. La articulación está dada por los platillos articulares, que van a tener un borde de hueso compacto, como ya les mencionaba, van a tener una cara de hueso esponjoso y van a contener en su interior al disco intervertebral. Este va a estar compuesto por un núcleo pulposo, un anillo fibroso y una placa terminal vertebral o la carilla articular de cartílago también. Entonces, esta va a ser, digamos que la estructura en general, el núcleo pulposo va a ser de una consistencia semifluida, se describe en la literatura como consistencia de una pasta móvil o como pasta de dientes, mientras que el anillo fibroso, vamos a pasar a describirlo más a profundidad. El anillo fibroso va a estar compuesto por entre 10 y 20 láminas concéntricas que van a estar dispuestas en sentidos alternantes. Quiere decir que las fibras de colágeno que van en una de estas capas van a alternarse con la dirección de las fibras que van en la capa más interna o la capa pues, más externa inmediatamente. Estas van a tener siempre una dirección oblicua y van a tener de angulación aproximadamente 65 grados en un sentido. Las de la capa siguiente tendrían la misma angulación de 65 grados, pero en el sentido opuesto. Estas láminas van a estar dispuestas de forma concéntrica, como ya les mencionaba. No siempre van a ser completas, es decir, que no siempre van a comprometer toda la extensión del anillo fibroso, sino que pueden finalizar en alguna parte y en ese caso las dos láminas adyacentes pueden formar una aposición para para la continuidad de esta lámina.
Y otro aspecto a resaltar del anillo fibroso en el segmento lumbar es que este va a adoptar la forma de los cuerpos, es decir, una forma de riñón con una concavidad en su región posterior. Y esto va a ser de gran importancia porque en los segmentos laterales y en el segmento anterior, el anillo fibroso va a tener láminas que son más gruesas y que están dispuestas de una manera más laxa entre ellas, es decir, que se pueden de una u otra manera desplazar entre ellas. Mientras que en la parte posterior, estas láminas van a ser más delgadas y además van a estar más empaquetadas o más unidas entre sí, por lo que esto le va a conferir cierto grado de fragilidad que va a ser de gran relevancia para el desarrollo, por ejemplo, de patologías como las hernias discales. Entonces, las principales funciones del disco intervertebral van a ser de soportar la carga axial y ayudar en los movimientos. La parte del soporte de carga axial lo realiza de esta manera. Cuando se aplica una carga a la vértebra superior, esta la transmite a través de su platillo articular al disco intervertebral. Y lo que principalmente se comprime en este caso o se afecta por la presión es el núcleo pulposo. Este va a recibir directamente la presión y la va a transmitir mediante presión a las fibras o las láminas del anillo fibroso. Esta desviación va a ser en todas las direcciones y las fibras del anillo fibroso van a oponer resistencia mediante tensión hacia el núcleo pulposo también, en igual medida que la que éste está ejerciendo sobre el mismo. Y de esta manera la presión se va a ver distribuida uniformemente en el núcleo pulposo y en las fibras del anillo fibroso. Y esto va a hacer que la presión se distribuya de manera uniforme en este espacio, haciendo que al nosotros aplicar una carga axial sobre la vértebra superior, esta se vea transmitida eh, uniformemente al planillo o al platillo articular de la vértebra siguiente. La parte de ayudar en los movimientos, pues va a estar explicada por la disposición de las fibras de colágeno que ya les mencionaba cuando veíamos la relación de las fibras o de las láminas en el anillo fibroso. Y es que cuando se dan, por ejemplo, movimientos de distracción, es decir, que la vértebra superior se separa de la inferior en su eje longitudinal, estas fibras se van a verticalizar y se van a estirar, haciendo que el anillo fibroso pueda ocupar todo el espacio disponible. Lo mismo cuando hay movimientos de cizalla o movimientos de desplazamiento lateral, estas fibras permiten, o sus inserciones permiten que unas fibras se estiren, mientras que las otras, que vemos aquí representadas con esta línea ondulante, se compriman para que el anillo también pueda ocupar todo el espacio disponible entre los dos platillos articulares. Y cuando se dan los movimientos de rotación en el eje longitudinal, va a pasar algo similar a los movimientos de desplazamiento lateral, y es que va a haber estiramiento de las fibras que van en sentido del movimiento, mientras que las fibras opuestas van a tener contracción. Y esta es de importancia porque cuando nosotros realizamos cualquiera de los movimientos que vamos a ver más adelante también de la columna lumbar, no va a haber una distribución siempre uniforme de la presión sobre el disco intervertebral. En este caso, por ejemplo, en los movimientos de flexión o de extensión, va a haber siempre un área del disco que va a soportar una mayor presión y una área que va a soportar fuerzas de menor presión o incluso de distracción. Es decir, que mientras en este lado de la columna las fibras sufren compresión, en este lado lo que sufren es retracción hacia, pues alejándose los platillos articulares. Y esto va a ser de gran importancia también porque fisiológicamente, en este caso, la forma de riñón o la forma cóncava en su segmento posterior va a permitir que exista una mayor superficie para que soporte estas fuerzas de distracción o de retracción en la parte posterior de la columna. Es decir, que la columna lumbar está específicamente generada o diseñada anatómicamente para que, así como ella tiene su lordosis, al nosotros realizar el movimiento de flexión, ella pueda soportar esas fuerzas de distracción que se van a generar. La siguiente articulación serían las articulaciones cigapoficiarias y estas pues van a estar dadas por los procesos o las apófisis articulares superior e inferior.
la apófisis inferior de la vértebra superior se une con la apófisis superior de la vértebra inferior. Y estas se van a unir en diferentes maneras. Una de estas maneras es que lo hagan de forma plana, en la que pues va a variar la angulación respecto al eje vertical, por ejemplo, el eje anteroposterior o dorso ventral, y esto va a conferirle ciertas características de movilidad a esta articulación. De la misma manera, también hay la posibilidad de que esta articulación se establezca de forma curva. Entonces vamos a encontrar articulaciones en forma de C o articulaciones en forma de J en las carillas articulares de la vértebra inferior. Y esto también le va a conferir ciertas capacidades de movilidad. Aquí vemos, por ejemplo, el porcentaje en el que se presenta cada tipo de articulación respecto a el nivel en que nos encontremos. Entonces, entre las vértebras L1 y L2, el mayor porcentaje siempre se presenta de forma curva, mientras que entre las articulaciones de vértebras L5 y S1, la predominancia es que se haga de forma plana. Entonces, las articulaciones planas lo que van a hacer es limitar el movimiento en el eje perpendicular a la cara articular. Es decir, que si nosotros en este caso, por ejemplo, en la figura A, intentamos desplazar la vértebra superior con sus apófisis articulares hacia anterior, vamos a encontrar la oposición de la apófisis articular superior de la vértebra inferior. Lo opuesto sucedería en el caso de la figura C, en el que el movimiento antero-posterior estaría permitido, mientras que los movimientos de rotación o de desplazamiento lateral estarían mucho más limitados. En la parte de las carillas articulares curvas, el desplazamiento, digamos que es relativamente más limitado porque no se permiten tanto los movimientos hacia anterior como los movimientos de rotación o de desplazamiento lateral, solamente en caso de desplazamientos hacia posterior. Esta es una vista esquemática donde se ha cortado la cápsula de la articulación. Realmente la articulación cigoapofisiaria es una articulación sinovial que no dista mucho de las otras articulaciones sinoviales que encontramos en el resto del cuerpo. Está compuesta por sus dos componentes óseos, las carillas articulares y la membrana sinovial. Pues es más que todo la relación que tenemos. Aquí vemos pues cómo se genera el contacto entre la apófisis articular inferior de la vértebra superior y la superior de la vértebra inferior. Pasamos a hablar ahora de los ligamentos que intervienen, perdón, en la columna lumbar. El primero de los que hablaremos es el disco intervertebral propiamente. Vemos que el disco intervertebral, además de su función de soporte de carga y de movimiento, tiene también una función de ligamentaria, porque este va a tener una envoltura nuclear que va a envolver al núcleo pulposo, pero además va a tener una porción ligamentaria que se va a insertar en los bordes de los platillos articulares y va a permitir que exista cierta estabilidad adicional a la que proporcionan los ligamentos propios de la columna, que son los más conocidos que vamos a ver a continuación. Entonces, pues esto para recordar que también existe función de estabilidad a partir del disco intervertebral propiamente. Aquí ya encontramos los ligamentos que son más conocidos por nosotros y que ya de hecho habíamos visto en charlas anteriores, donde en la columna dorsal vemos que también hay una prolongación de los ligamentos longitudinal anterior, que va por las caras anteriores de los cuerpos vertebrales, el ligamento longitudinal posterior, que va por las caras posteriores de los cuerpos vertebrales, el ligamento amarillo, que va entre las láminas y las bases de las apófisis espinosas, el ligamento interespinoso, que va entre las bordes superior e inferior de una apófisis espinosa y la siguiente, y el ligamento supraespinoso, que a nivel de la columna lumbar tiene la característica de que va a terminar por lo general en la apófisis espinosa de L3, aunque en algunas personas puede finalizar en la apófisis espinosa de L4. Eh, Aquí vamos a ver la descripción de algunas fibras que pueden
partir, por ejemplo, aquí en este punto del nivel L5 y que se van a dirigir o se van a insertar en las vértebras L4, L3, L2 y L1 respectivamente y que van a corresponder a las fibras del ligamento longitudinal anterior. Esto haciendo referencia a que todas las vértebras están unidas con todas las demás a través de paquetes fibrosos que las relacionan por la vía anterior. Lo mismo pasa por la vía posterior. Esta es una vista posterior donde hemos retirado los elementos del arco, sí, los elementos posteriores, y lo que vemos es el trayecto de las fibras del ligamento longitudinal posterior. Entonces, de la misma manera, vemos que la vértebra L5 surgen fibras que van a saltarse el cuerpo de la vértebra L4 y que lo van a relacionar con las vértebras L3, L2 y L1. Es decir, que las fibras son cortas y van alargando su distancia y le permiten relacionarse con todas las vértebras del segmento lumbar. Además de esto, se ha establecido que existe una relación entre la vértebra L5, más específicamente entre su apófisis transversa y el hueso ilium. Esto va a estar dado a través del ligamento iliolumbar, que va a tener cinco porciones, que sus porciones son la porción anterior, la porción vertical, la porción inferior, la porción superior y la porción posterior. Sin embargo, este ligamento se ha visto envuelto en controversias desde el punto de vista anatómico e incluso se ha llegado a dudar de su existencia, dado que algunas características o alguna literatura lo describe más bien como una aponeurosis o como membranas que unen estos elementos óseos y no tanto como elementos ligamentarios. Aquí vemos sobre los ligamentos, es importante destacar que estas son estructuras de bastante resistencia. Vemos que el ligamento longitudinal posterior, de hecho, es el más débil, por decirlo, pero también soporta unas fuerzas grandes. El promedio de fuerza ejercida sobre el mismo para que éste tenga una falla o una ruptura de sus fibras es de aproximadamente 90 newtons, mientras que el más eh, fuerte, por decirlo, el más resistente sería el ligamento de la cápsula sigapofisiaria, que resiste fuerzas de hasta 680 o 672 newtons. Entonces, para que se dé una ruptura de los ligamentos de la cápsula, la articulación sigapofisiaria, vemos que es necesario que se ejerza en la columna vertebral una fuerza de bastante intensidad. También existen a nivel de la columna lumbar algunos elementos que no son propiamente ligamentos, ya que conocemos que la esencia de un ligamento es que unas dos estructuras óseas diferentes, vale la aclaración, y vamos a ver que existen, por ejemplo, ligamentos intertransversos que, dada su estructura, no van a corresponder propiamente a ligamentos, sino más bien a elementos de fascia o elementos membranosos que van a estar perforados y permitir el paso de ciertas estructuras nerviosas y vasculares. Otro de estos ejemplos de este tipo de ligamentos, de estructuras, va a ser el mal llamado ligamento mamiloaccesorio, que va a unir las apófisis mamilares y las apófisis accesorias de una misma vértebra. Es decir, no relaciona un hueso con el otro, sino una misma vértebra, dos apófisis. Y esto va a generar que debajo de él se produzca un pequeño foramen, que pues como dato de importancia. Entonces, hablando de la curvatura propia de la columna lumbar, vamos a ver que esta es una lordosis y aquí vemos algunos de los ángulos que se utilizan para describirla. Por ejemplo, en la parte inferior podemos observar el ángulo del platillo sacro que va a estar dado su ángulo con la línea, con el eje axial o con la línea horizontal, un ángulo aproximadamente de 50 grados, un promedio. También vemos la angulación que existe entre el platillo sacro, la prominencia sacra y la platillo articular inferior del cuerpo vertebral de la vértebra L5 va a estar dado por una angulación de aproximadamente 16 grados. Y el ángulo que existe también entre la carilla o el platillo articular superior de la vértebra L1 con el promontorio sacro va a estar dado por un ángulo de en promedio 70 grados en personas que mantengan la lordosis conservada. Pasamos a hablar también de los forámenes que
existen entre las vértebras y que dan paso a múltiples elementos nerviosos y vasculares y que van a estar formados como se demuestra en la figura. En primer lugar, pues en sentido horario, vamos a ver el pedículo de la vértebra superior, el cuerpo de la vértebra superior, el disco intervertebral, el cuerpo de la vértebra inferior, el pedículo de la vértebra inferior, el ligamento amarillo y la articulación cigoapofisiaria. Y esto nos va a dar a destacar la importancia de del canal medular. Pues el canal medular va a ser pues sí, el espacio que se encuentra entre los diferentes elementos de las vértebras lumbares y va a estar comprendida entre el cuerpo y los elementos posteriores y limitado lateralmente por los pedículos. En este caso, pues los forámenes estarían ubicados en este espacio que estoy señalando y vemos la importancia que tiene esto retiene, porque vamos a ver que las raíces nerviosas que van emergiendo de los forámenes siempre tienden a hacerlo por el borde inferior del pedículo de la vértebra superior, es decir, que se van a encontrar más en relación con el cuerpo de la vértebra superior en ese mismo foramen. Por lo tanto, cuando existen procesos herniarios en el disco intervertebral, la que se va a ver afectada principalmente no es la raíz que emerge por ese foramen, sino la raíz que va emergiendo por el foramen interior y que se va desplazando hacia lateral, por lo que va a quedar fácilmente comprimida entre el disco intervertebral herniado y los elementos, sean foraminales, sean facetarios, posteriores, por lo que va a generar la sintomatología propia de esta patología. Vemos también cómo los elementos nerviosos van a estar dados en este caso por el cono medular que se va a ubicar en adultos a nivel de L1, máximo a nivel de el disco intervertebral L1, L2, y que a partir de él se va a desprender lo que conocemos como cabo de quina, que corresponde pues a los nervios, las terminaciones de raíces que van a emerger por los forámenes inferiores a este nivel. Y también pues va a haber una extensión de la pia madre que va a fijar el cono medular a la parte inferior del sacro, que va a ser conocido como filum terminal. El saco dural en este caso pues va a envolver todas estas estructuras nerviosas y va a terminar ya cuando hablemos del sacro. Y esto era lo que les mencionaba, los canales radiculares que se forman pues en los forámenes y que dan paso pues a las raíces que van emergiendo en el borde inferior del pedículo superior en relación con el cuerpo vertebral de la vértebra superior, por lo que la herniación de discos va a afectar principalmente a a la raíz que emerge por el foramen inmediatamente inferior a él. La irrigación de la columna lumbar va a estar dada por las arterias lumbares, que son ramas directas de la pared posterior de la aorta y que van a dirigirse en sentido posterior hacia las vértebras de la columna lumbar, generando un gran entramado eh, y de anastomosis que van a generar pues la irrigación de los diferentes elementos. Como podemos ver, van a haber arterias principales, las arterias secundarias y la anastomosis metafisiaria que va a estar limitando en el platillo articular. También va a haber anastomosis que van a llegar hasta el espesor del disco intervertebral en que se van a introducir en él para irrigar sus componentes. También al llegar al borde del pedículo, las arterias lumbares van a dar ramas que van a introducirse al foramen y que van a ser denominadas las ramas anterior y posteriores del canal. La, en este caso, pues también se van a dar ramas que irrigan a las raíces ventral y dorsal de la raíz espinal correspondiente que va emergiendo por ese foramen. El drenaje venoso, pues, sigue en cierta manera la irrigación arterial, sin embargo, va a estar dada principalmente al plexo venoso vertebral, en este caso hacia su componente anterior, y va a desembocar, pues, en el sistema de drenaje lumbar. La inervación de los cuerpos vertebrales, de los discos intervertebrales, va a estar dada
por los ramos comunicantes grises y va a tener también injerencia de algunas ramas de las raíces foraminales, de la raíz de los nervios raquídeos. Entonces, vamos a ver que estos se van a dirigir en sentido anterior para inervar todos los cuerpos vertebrales y que además van a generar los ramos comunicantes que van a inervar tanto a los discos intervertebrales en su porción más periférica como a los ligamentos longitudinales anterior y posterior. Y pues las ramas de los nervios raquídeos también se van a dirigir en sentido posterior para inervar a los componentes posteriores de cada vértebra. Relacionando con los músculos, vamos a encontrar que estos van a estar divididos de manera esquemática en tres grupos. Están los músculos intersegmentarios, que van a encargar de realizar los movimientos locales entre dos vértebras contiguas, y estos van a estar dados por los músculos intertransversos laterales ventrales, intertransversos laterales dorsales, los intertransversos mediales, y además van a encontrarse los músculos interespinosos. El otro grupo de músculos son los músculos polisegmentarios, que van a relacionar múltiples grupos vertebrales en la columna lumbar, y en algunas ocasiones van a tener inserción también en el sacro o en el ilium, como es el caso de multifidus, que van a tener fibras laminares entre un nivel vertebral y el siguiente, pero también va a tener fascículos que emergen desde una vértebra y se insertan en todas las vértebras inferiores, incluido el sacro y el ilium. Lo mismo el longuísimo torácico, que también tiene esta inserción hacia el sacro, y el iliocostal, que va a insertarse en el ilium, va a tener inserción en las apófisis transversas de las vértebras lumbares, y más adelante se va a dirigir hacia las estructuras de la caja torácica en su porción posterior para generar lo que se conoce acá a nivel inferior como la ponerosis de los electrodes de la columna, que va a permitir el mantenimiento de la postura erguida. Los movimientos que estos músculos van a conferir a la columna lumbar van a ser principalmente el de compresión axial, en que ya vimos cómo actúa el disco intervertebral. A nivel de la articulación cigoapoficiaria, lo que va a haber es un desplazamiento hacia inferior de la vértebra superior, es decir, que se van a desplazar las carillas articulares entre sí, y es posible que esta apófisis articular choque o golpee contra la lámina de la vértebra contigua, de la vértebra inferior. Esto va a limitar el movimiento y pues va a permitir también la distribución de cargas de una vértebra a la siguiente en los tres puntos de contacto, aquí en la articulación intercorporal y en las articulaciones cigoapoficiarias. El otro movimiento sería de flexión, que en la columna lumbar es de especial importancia porque va a generar una rectificación de la lordosis fisiológica, excepto en el nivel de la comunicación L5 y S1. A nivel de la columna lumbar, el movimiento de flexión tiene dos componentes, y uno es el de rotación anterior, que va a generar una aproximación de los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales, un alejamiento de los posteriores, y una elevación de la apófisis articular superior. Y el segundo componente sería el de desplazamiento anterior, que va a generar nuevamente contacto entre la apófisis articular de la vértebra superior con la de la vértebra inferior. Entonces, entre estos dos componentes se genera el movimiento de flexión de la columna lumbosacra. Ya ahorita más adelante vamos a ver qué tanta rango de movimiento existe para estos movimientos. El siguiente movimiento sería el de extensión, que no es más que un acercamiento o unos movimientos sí, de acercamiento entre las apófisis espinosas, entre los procesos articulares, y que por lo general no tiene tanto compromiso en la parte de la articulación intercorporal. Es de resaltar que a nivel de los movimientos de flexo-extensión va a haber un comportamiento de una vértebra sobre la inferior de tipo de péndulo invertido. Y esto nos va a generar un eje de rotación instantáneo que se va a ubicar por lo general debajo del platillo articular de la vértebra inferior. Este eje instantáneo de rotación no va a ser un punto fijo durante todo el movimiento, sino que este se va a ir desplazando
a medida que la vértebra vaya haciendo el movimiento de flexión o de extensión. Y esto nos va a generar en todos los huesos de la columna lumbar, lumbosacra incluso, unas áreas donde podemos encontrar con mayor frecuencia este eje de rotación instantáneo. Y en este caso, pues se resalta aquí con el punto blanco el eje de rotación cuando la columna está en su posición fisiológica. El siguiente movimiento sería el movimiento de rotación, que este también va a estar relacionado con ejes de rotación. En primer lugar, pues lo que encontramos es que el eje de rotación va a estar comprendido en un punto dentro del cuerpo vertebral, en un eje longitudinal, hasta que una de las carillas articulares contacte completamente con con la siguiente carilla articular. En este caso, lo que va a haber es un desplazamiento del eje de rotación que se va a trasladar hacia la carilla articular fija y va a permitir la rotación de todo el cuerpo vertebral y de los elementos posteriores respecto a este nuevo eje de rotación. Es decir, se da en dos pasos el movimiento de rotación en la columna lumbar. Y esto lo va a permitir mantener una mayor libertad de movimiento, como lo vemos acá. Para eh, Vemos que los rangos medios de movimiento van a estar dados para la flexión lateral y para la rotación axial, pues aproximadamente 5 a 6 grados para la flexión lateral y para la rotación axial de 1 a 2 grados, mientras que para la flexión es cuando más rango de movimiento vamos a tener, que van a estar dados entre la vértebra, principalmente el E4 y el E5, que tiene el mayor rango de 13 grados aproximadamente, y para el rango completo de movimiento de flexo-extensión, es decir, desde la posición en más flexión hasta la posición en más extensión, va a ser un rango completo de aproximadamente 16 grados para este nivel únicamente. Es decir, que va a haber aproximadamente eh, 60 grados de angulación que nos permite realizar la columna lumbar a partir de todos sus niveles conjuntos. Pues hablando ya ahora del sacro, pues este va a hacer una fusión embriológica de las últimas vértebras de la columna de forma pues, casi que vestigial. Va a tener también sus diferentes partes, va a tener un promontorio acá en su parte superior, sus carillas articulares con el ilion, que van a estar relacionadas en su parte posterior. Va a tener unas masas laterales que van a dividirse de los cuerpos vertebrales por los forámenes sacros anteriores, y en su parte posterior va a tener los forámenes sacros posteriores que se relacionan directamente con los anteriores. Va a tener sus apófisis espinosas, las apófisis laterales y los tubérculos laterales también. En su parte inferior va a tener de forma importante un hiato sacro que puede continuarse con el coxis en esta parte, y también va a estar separando los cuernos del sacro, que van a ser pues finalmente las carillas articulares de la vértebra sacra 5. Esta es una vista lateral, pues una vista en una sección sagital, una vista medial, donde vamos a relacionar las apófisis espinosas, el canal central del sacro, el hiato sacro. Existen en el sacro, si lo miramos de cierta manera, vestigios de lo que son los cuerpos vertebrales y de los discos intervertebrales. Sin embargo, la movilidad en este caso no va a estar eh, para nada libre, va a ser una unión completa de estos huesos y se van a comportar como una única estructura. De la misma manera, la articulación sacroiliaca, que lo une con los huesos ilion de manera bilateral, va a estar resaltada aquí en esta línea azul. Va a tener diferentes ligamentos que los van a unir de forma estrecha, y que para efectos prácticos, las descripciones anatómicas nos dicen que siempre hay cierto grado de movilidad, pero esta movilidad realmente no cumple con los criterios que vemos para los otros tipos de articulaciones, como que se separen o se acerquen estructuras de manera uniforme, sino que va a ser bastante irregular, bastante limitada, y
fuera de los ejes que tienen las carillas articulares. Entonces, va a haber en su parte posterior los ligamentos sacroiliacos posteriores largos y cortos. En su parte anterior, el ligamento sacroiliaco anterior. Incluso alguna literatura habla de que este ligamento podría ser un engrosamiento de la cápsula articular, por lo que también se impediría en sentido anteroposterior el desarrollo de movilidad. Y para efectos prácticos, la articulación sacroiliaca realmente tiene una movilidad de 0 grados. Entonces, pues esto era lo que les quería compartir en esta ocasión. Espero que Sí, haya la sido de su utilidad. articulación sacroiliaca tiene un rango muy, muy pequeño de movimiento. Es como, ¿no te acuerdas? O sea, ¿cómo es que se llama ese? Las sacroiliacas son dos porciones. Una porción semimóvil y una porción sinostósica. Sinostósica, exacto. Ah, sí. El ligamento, cuando se rompe, es el ligamento que da en neutralidad celular. Ahí en la Human. Perfecto. Se escucha muy bien. Doctor Ponce, no sé si está haciendo algún comentario, pero no se escucha muy bien en este momento. Hola, sí, buenas noches. Pues no, quería escuchar qué tenían para opinar. Hay varias cositas que se pueden eh, hacer como un colorar y una conclusión de esto. Pues quería escuchar a ver si había algún otro de los comentarios al respecto de la charla que estaba muy buena, muy didáctica, muy informativa. Básicamente, con base en todo lo que están mostrando, es que se han establecido los parámetros espinopélvicos y los parámetros de balance sagital, que es un tema que se trata generalmente más cuando se habla de la patología traumática y degenerativa, porque ya tú nos estás hablando aquí todo, obviamente, de la columna lumbosacra normal, fisiológicamente, las cargas axiales y todo eso. Lo más importante que hay que tratar como de ser prácticos en esto es que em, la mayor lordosis que tiene el ser humano lo obtiene en el E4, L5 y el E5, S1. Eso es una cuestión imbatible y fíjate que siempre que uno está tratando de hacer cirugías de estabilización de columna o recomposición de balance sagital, esos son los dos niveles que se hace el énfasis. Por eso ustedes han visto el crecimiento cada vez mayor de las técnicas estas por vía anterior, porque en la mejor técnica posterior nunca logra darle los niveles de lordosis que se logran, por ejemplo, con un ALIF, con un OLIF, con una, eh, con una caja lateral. Entonces, de ahí nace toda la preocupación, porque ya se está integrando todo esto de las escalas, el Russoli, ver cuál es el grado de alteración de ese balance. Y fíjate que cada día tenemos más bombardeo sináptico con que tengo que agregarle el plano espinopélvico, tengo que hacerle una panorámica de columna, tengo que mandarle a hacer unas dinámicas en posición de bipedestación. O sea, son los parámetros que están cambiando todo para poder tratar de hacer una cirugía muy armónica. Esos conceptos de antes de hacer instrumentaciones largas para recomponer el balance y después vino la moda de hacer instrumentaciones cada vez más cortas con el riesgo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? Hola, Sí, hola. sí, le estamos escuchando, doctor. Ah, qué pena. Pues sí, el tema después vino el tema de las instrumentaciones cortas, entonces venía el síndrome del disco adyacente. O sea, cada solución de una patología trae de la mano la complicación asociada. Por eso todavía no se ha terminado de hacer, recuerden la época en que se hizo el disco artificial, y eso fue un acabose de la instrumentación, de la fusión. Pues fíjense que no, fue totalmente un desastre. Nadie pone un disco artificial ahora, salvo en algunos casos muy puntuales en columna cervical por la carga axial
de la columna cervical. Pero el lumbar fue un desastre. Todos los discos que se fabricaron a nivel lumbar terminaron siendo reemplazados por fusiones o se convertían en un elemento de pseudoartrosis per se por la naturaleza del disco artificial. Entonces, como les digo, es muy bonito ver los que están haciendo un recorderis de toda la anatomía, de los ejes, de los balances, de los ángulos, y eso lo vamos a ver aplicado mucho más fácilmente en los conceptos de lo que nos vamos a ver, cómo vamos a solucionar entonces sí la patología de la columna. Gracias. Gracias, doctor. Para agregar, pues, sí, de repente el tema del balance sagital lo vamos a estar viendo en futuras charlas en esta temática. Muy bien, Omar. ¿Algún otro aporte? Buenas noches. Hola, doctor Bellido. Adelante. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, primero, Omar, felicitarte por tu revisión. Realmente tocaste los puntos más importantes de acuerdo a tu nivel. Es la anatomía y todas las características que van a acordar a ella. Únicamente voy a hacer énfasis en una estructura que es el disco intervertebral, ya que tú hiciste una muy buena explicación de su estructura. Pocas veces en revisiones de temas vemos esta explicación anatómica en cuanto a la disposición de las fibras y cómo es la dinámica del disco intervertebral, hablando netamente del anillo y del núcleo pulposo. Solo dos anotaciones. La primera es de suma importancia entender el disco porque a partir de esta estructura se va a entender en gran parte la fisiopatología de la columna de la patología degenerativa. En algún momento revisamos cómo es la historia natural de la enfermedad discal degenerativa y sabemos que en sus tres fases, que es la enfermedad discal plenamente dicha, sigue la parte de estabilización y después la parte de inestabilidad, perdón, y la parte de estabilización. Vemos que el disco juega un papel muy importante en el manejo de sus cargas. Como tú bien lo dijiste, en una columna que es normal, que no está enferma, el disco soporta casi en un 60-70% de la carga axial. El restante lo soporta la articulación facetaria. Pero cuando el disco comienza a enfermarse, esta relación cambia. Ya la faceta se sobrecarga y es cuando vienen las adaptaciones de hipertrofia y demás. Entonces, en ese punto que tú bien hablaste y hay que tener bien claro, es importante tener presente que todas estas modificaciones que la columna va sufriendo, sobre todo en la patología negativa, son adaptativas, pero que también van a llevar al deterioro clínico del paciente. Y allí donde ya vemos todo lo que el doctor pues estaba diciendo, de que el paciente que hace la inestabilidad, que hace la alteración del balance sagital, etcétera, etcétera. Y todo parte casi que en gran medida del disco intervertebral. Entonces, muy, muy importante que tengamos esa estructura bien presente, porque únicamente nos ceñimos a hablar de la hernia, pero también de la dinámica patológica que va acorde con él, para poder entender bien la fisiopatología. Y lo otro que quería hacer anotación, Omar, no sé si me quedó claro, fue que yo no lo entendí cuando tú lo dijiste, es la relación que hay de la fibra, de la raíz descendente y saliente en relación con las hernias discales. Sí me gustaría que lo repitieras tú o que algún residente de no sé si el R2 podría hablar bien cómo se relaciona la hernia discal en relación con la raíz saliente y la descendente, porque no me quedó muy clara tu concepto. No sé si fue que yo no escuché bien o qué. Si puedes hacer el favor de repetirlo para ver si es como tú lo viste o si hay que hacer alguna corrección. Hola, Javier, no sé si me escuchan ahí. Sí, Me habla Jaime Arena, residente de segundo año. No sé si Omar lo quiere decir o lo respondo como pidió Javier. sí que no me quedó muy claro cuando Omar lo explicó. Creo que yo, lo, ente- yo lo escuché mal o no sé. Entonces quiero que él lo reafirme para poder ya estar tranquilo. ¿Cómo se Ok, relacionan las hernias discales con según la raíz? Si es la saliente o la descendente. ok.
Bueno, así como lo mencionaba en la charla, por lo general las hernias discales van a generar compresión de la raíz descendente. La raíz saliente se relaciona más que todo con el borde inferior del pedículo de la vértebra superior del foramen, así como con su cuerpo vertebral, mientras Mm. que la raíz descendente va a ir por este espacio y más hacia su porción lateral y va a estar comprimida en caso de que se presente la hernia. Así, genial. Omar, soy un poquito más explícito en la pregunta. Si yo tengo una hernia de receso lateral o foraminal, ¿cuál raíz afecta? Y si yo tengo una hernia posterocentral, ¿cuál raíz afecta? Ok, pues esa es de acuerdo a la clasificación, claro que sí. Si la hernia es posterior central, sí, se afectaría la raíz descendente. Si la hernia es de carácter Exacto. foraminal, ya ahí sí comprometería al foramen como tal y ahí sí se afectaría directamente la raíz que emerge por ese foramen. Exacto, la raíz saliente. Yo creo que así el concepto queda mucho más claro y sobre todo para los estudiantes que están presentes, Claro, es importante eso porque inclusive eh, todos sabemos que eso es una causa de confusión muy frecuente, inclusive yo lo he visto ya en especialistas, no neuroquirúrgicos, sino fuera de ella, que cuando se enfrentan a una hernia discal por debajo de la columna cervical subaxial, no saben cuál es la raíz que usualmente se afecta. Y eso es importante tenerlo claro porque según la hernia que tengamos, sea posterocentral o sea de receso, sea foraminal o extraforaminal, así también se va a afectar generalmente una raíz en específico, así como tú lo acabas de decir. Entonces, sí, exactamente, ese es el concepto. Eso es lo que quería que me quedara bien claro porque no lo había entendido bien cuando tú lo hablaste sobre eso. Listo, Omar, muchas gracias. gracias, doctor. Bueno, muchas gracias a todos por los aportes. Nuevamente insisto, por favor, la charla del doctor Boris necesito revisarla. Les agradezco montarla en el canal de YouTube. No la veo allí. Por favor, ya podemos terminar la grabación para que montemos la charla del doctor Omar. Vean que les dejo de tarea, doctor Santiago, que no sé si está, no lo veo aquí, para la organización del canal. Ya le había dicho que organizáramos los temarios muy bien, los playlists por, por grupos. Profesora, desde el principio. Ay, mi amor, yo sabía que tú no podías faltar, disculpe. Es que como no te veo ahí como santo, pero bueno.